Quizá alguien pensaba que no nos íbamos a atrever, pero hoy en La Tuerca CMI, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de ETA, un tema complejo, un tema difícil particularmente para la izquierda, pero precisamente por eso queremos coger el toro por los cuernos. Algunos pensamos que el cese definitivo de ETA, que ETA lo deja, así como lo que a todas luces parece una apuesta inequívoca de la izquierda abertzale por las vías exclusivamente legales, ha abierto un escenario histórico en el País Vasco que quizá sí o quizá no pueda redefinir en un futuro no muy lejano su relación con el conjunto del Estado español. Para discutir de ello hoy tenemos una mesa de nivel, vamos a volver a demostrar por qué somos y por qué aspiramos a seguir siendo la tertulia política más seria de la televisión, pero antes os dejo con el zapping que han preparado nuestros compañeros. Adelante vídeo, por favor. En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Guiada por la referencia segura del Estado de Derecho, que hoy definitivamente y sin condiciones triunfa como único modelo posible de convivencia. Al Gobierno y al Parlamento que resulten de las próximas elecciones generales les corresponderá conducir esta nueva etapa que también deberá responder a un compromiso unitario. Es una buena noticia que hayamos conseguido que ETA haya renunciado por fin a imponer su proyecto político a través de la muerte, el miedo, la violencia y la exclusión. Pero la tranquilidad de los españoles solo será completa cuando se produzca la disolución irreversible de ETA y su completo desmantelamiento. Hoy es un día para celebrar la gran victoria de la democracia. El comunicado de ETA es la evidencia de que la libertad y la democracia se han impuesto a la barbarie y al totalitarismo. ETA confirma su derrota porque llega a su final sin haber conseguido ninguno de sus objetivos. La democracia y el Estado de Derecho han ganado y todo el daño y el sufrimiento causados no les ha servido para nada. Las armas tienen que estar verificadas encima de la mesa y en poder del Estado. Bueno, yo estoy atónito viendo el nivel de imbecilidad que alcanza el ser humano. Yo creo que tenemos que hablar con la psicóloga, doña Pilar, que con tanta claridad de juicio se está produciendo ahora, para que la hagan ministra del Interior en el gobierno de Mariano, porque las tonterías que ha dicho Mariano son alucinantes. Estamos ante una apoteosis de la mentira, que por supuesto es voluntaria, que hace deliberadamente el gobierno, que por desgracia se ha unido la oposición. Pero ¿qué le costaba a don Mariano, a cambio de parecer menos navideño, decir obras son amores y no buenas razones? Las armas, el desarme, la petición de perdón a las víctimas. Y mientras no estén las armas y se anuncie el desarme definitivo, pues no nos podemos creer nada. Está claro que estamos ante un tema histórico para discutir de él. Hoy nos acompañan en La Tuerca CMI 4 amigos del programa que ya han estado aquí. A mi izquierda, Gemma Ubasart, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí, Gemma. Gracias a vosotros. A su lado tenemos a Miguel Urbán, miembro de la redacción de Viento Sur. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, Miguel. Muchas gracias, como siempre, de estar aquí. Y a mi derecha, en primer lugar, Carlos Prieto. Carlos Prieto es miembro de la Universidad Nómada, repite en este programa. Bienvenido a La Tuerca. Gracias. Y por último, Ramón Cotarelo, uno de nuestros analistas habituales, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Nacional a Distancia. Gracias por venir, Ramón. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar a disparar. Está claro que ETA lo deja en un contexto después de unos años con una presión policial sin precedentes, pero también después de que en 2004 la izquierda abertzale trazara una hoja de ruta que apostaba por una vía pacífica y democrática de la resolución de lo que algunos llaman el conflicto vasco. La pregunta que os lanzo es muy clara. ¿ETA lo deja, como dice Rubalcaba, por la presión policial o ETA lo deja porque la izquierda abertzale ha apostado por una vía diferente en un contexto en el que la actividad de ETA cada vez gozaba de menos apoyo popular en el País Vasco? Carlos. En mi opinión, ETA lo deja porque su proyecto político y la actividad armada vinculada al mismo era tan absolutamente disparatada y tenía digamos, una falta de gravedad política. De la gravedad me refiero de
peso relacionado con las leyes físicas que lo hicieran viable, que realmente era completamente inviable que ese proyecto político vinculado a esa estrategia militar diera el más mínimo fruto posible. Evidentemente la presión policial es importante, pero para mí la dejación definitiva de la violencia es el reconocimiento de que el callejón político era absolutamente ciego, no había ninguna posibilidad de articular un proceso constituyente vinculado a ese dispositivo militar y a ese proyecto político. Para mí la causa es sobre todo endógena, pero que duda cabe que la presión policial ha hecho, y la ley de partidos ha hecho el resto. ¿Y él? Hombre, yo creo que lo primero que habría que decir es que desde luego ETA no lo deja en el mejor momento que ha tenido para negociar. Yo creo que eso sería otra de las cuestiones también que tendríamos que abordar aquí, ¿no? Yo no creo que lo deje o que la causa principal sea la presión policial. Yo creo que la causa principal, a mi entender, ha sido fundamentalmente la decisión unánime dentro de la izquierda abertzale por apostar por otro tipo de vías de resolución del conflicto que en este caso no pasaban por la vía armada, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que se puso encima de la mesa, o por lo menos algunas personas pensábamos en las últimas negociaciones de ETA con el gobierno, es que la izquierda social y política tenía que tener mucha más presencia, mucha más presión que de la que se estaba haciendo en ese trazo de negociaciones, ¿no? Yo creo que una vez se rompe esa posibilidad, yo creo que hay una apuesta decidida y firme por parte de la izquierda abertzale por tener desde luego una presión y un posicionamiento más claro y evidente sobre este tema para intentar buscar una solución política a un conflicto democrático y político que existe, ¿no? Que tenía una mediatización muy importante por, aunque no solo por también la actividad armada de ETA. Ramón. Mira, yo creo que ETA lo deja porque no le queda más remedio. Mira, en primer lugar, eso de la izquierda abertzale y las vías políticas. Las vías políticas han estado abiertas desde 1978. Lo que sucede es que estas buenas gentes no querían reconocer que a partir de 1978, en toda España, en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia y hasta en las Islas Canarias, se pueden defender todos los proyectos políticos, siempre que se hagan civilizadamente y en democracia, como vienen demostrando los catalanes desde hace mucho tiempo, los nacionalistas catalanes. Esa idea de que, muerto Franco, la democracia era igual que el franquismo y que había que seguir pegando tiros, era completamente estúpida. Y claro, pues les ha costado 30 años entenderlo. Bueno, pues en fin, mira, nos ha costado 800 y pico de muertos, de los cuales 600 y pico son de la época de la democracia, lo que demuestra que la cabeza de algunos es más dura que los adoquines. Pero al final parece que se han convencido de que esa idea de que en democracia, de que la democracia es falsa, que el franquismo sigue, que no se pueden defender todos los proyectos políticos, pues claro que se pueden defender. ¿Qué ha cambiado desde 1978 hasta aquí? ¿Qué ha cambiado para que de repente se diga, como si fuera el advenimiento, que la izquierda abertzale apuesta pues como todo el mundo, como los señores de Esquerra Republicana, como todos, pues ir por las vías legales donde tú puedes pedir lo que quieras, siempre y cuando no mates al vecino a tiros en la nuca. Esa es la primera parte. Hay que lamentarse que a esta gente le cueste tantísimo comprender lo que es obvio, lo que es manifiesto. Y yo no tengo nada que agradecer a una gente que ha tardado 30 años en comprender lo que es evidente, a pesar de que se les ha dicho por todas partes que no había ninguna razón para matar y que han estado matando a 600 personas. Y los otros buenas gente, los pistoleros, pues hombre, lo dejan porque ya no tienen ninguna posibilidad de seguir matando. Y porque además, como hagan otra de esas memeces sangrientas que hacen, como la que hicieron en el 2006, de cargarse el proyecto sin tener ni puñetera idea de lo que estaban haciendo, pues ya es que se les va a caer el pelo. Y que esa presencia y que esa presión es fundamentalísima, porque yo no me creo nada de esta gente, claro, pero nada. Después de lo de la T4, nada. Y es que no pueden hacer nada, y no pueden hacer nada porque la policía española y la francesa ya no les deja. Y esas son las dos razones. Primero, que los buenos de sus amigos, los políticos, pues por fin han comprendido que se pueden defender todos los proyectos, incluidos los independentistas. Defender, lo que no quiere decir que tengas la garantía que te vayan a salir.
que eso parece que es que no lo entienden, y ya va siendo hora de que lo vayan entendiendo, ¿no? Y segundo, que los otros es que no pueden hacer nada, gracias a la policía y a los jueces, sobre todo también, gracias a los franceses, que se han portado pues muy bien. Gracias, Ramón. Gemma. Sí, yo veo un poco más de complejidad, un poco al análisis que hace Ramón. Sí que es verdad que hay distintos ingredientes en juego, o sea, ahí está la presión policial, está un debate interno en el seno de la izquierda abertzale. Yo creo que lo interesante en este momento, y a mí me interesa como politóloga, es ver cómo se van construyendo distintos relatos y por parte de cada actor distintos relatos de lo que ha sido y por qué se ha llegado a este final. Se ha llegado a un comunicado de cese de la actividad armada por parte de ETA, que es lo que le pedía el acuerdo de Guernica, lo que le pedían los internacionales, y yo creo que es interesante comprender que en un proceso de resolución de un conflicto tiene que haber estos múltiples debates y que además todos estos múltiples ingredientes que están en juego, pues cada actor le dará un peso más importante. Es lo que contaba Mario Zubiaga, ya hace tiempo contaba, bueno, cuando llegue el comunicado de ETA, cuando ETA cese la actividad armada, cada mundo tendrá que hacer un relato, hacer una narración, hacer una justificación de su pasado, y aquí entra el Estado, aquí entra la izquierda abertzale, aquí entra cada partido político que ha jugado, ¿no? Y yo creo que estamos un poco en este escenario, un poco en el escenario de un relato de cada actor. Ingredientes hay muchos y cada actor le dará peso a un ingrediente. Yo creo que las personas que estamos en esta mesa seguramente damos más peso a un tipo de ingrediente que a otro, ¿no? Yo le dejaría un poco, como me habéis dejado al final, dejaría un poco esta reflexión. Quiero concotarlo en algunas cuestiones. La primera, yo creo, políticamente, moralmente y de cualquier otra forma, la actividad armada a partir de un momento era insostenible, y además nada rentable políticamente, nada rentable ni para la izquierda abertzale, solo reforzaba normalmente a los sectores más reaccionarios del nacionalismo español. Eso podemos estar de acuerdo, pero lo que no podemos estar de acuerdo es que aquí en este Estado se hayan podido defender todas las ideas ni en igualdad de condiciones ni en libertad. O sea, tenemos a dos artífices fundamentales del proceso de reflexión de la izquierda abertzale del acuerdo de Guernica en la cárcel por ningún acto de sangre, ningún delito punible, más allá de un supuesto entorno. Tenemos medidas excepcionales como, y además totalmente antijusticiales en el tema legislativo, como la ley Parot. Tenemos la ley de partidos, donde se han ilegalizado ideas. O sea, la gente de Batasuna no disparaba. La gente de Batasuna, cuando Rubalcaba decía o votos o bombas, la gente de Batasuna estaba diciendo votos, está diciendo política, y a esa gente se la metía en la cárcel, y esa gente sigue a día de hoy en la cárcel. O sea que no se ha podido defender todas las ideas con una libertad estruendosa. Hoy el ministro de Justicia del Partido Socialista ha dicho que en la lucha contra el terror, eufemísticamente hablando, se han cometido desmanes. Amnistía Internacional decía, y leo textualmente, denunciaba abusos graves cometidos por ETA contra los derechos humanos, entre ellos ataques directos e indiscriminados contra amplios sectores de la población. Pero a continuación se dirigía al gobierno español diciendo que garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y reforme la legislación y las prácticas antiterroristas que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas. O sea que yo creo que verdaderamente hemos estado en una especie de estado de excepción en donde todas las ideas no se podían defender en igual de condiciones, y yo creo que eso es importante. Hablando de los relatos, ahora solo se está construyendo un relato en los medios de comunicación, que es el relato de la victoria. Es el único relato. Hay más relatos y yo creo que todos tienen que salir, porque al final tenemos que ir a una paz que se consolida cuando no hay ni vencidos ni vencedores. Cuando podemos empezar a dialogar, cuando podemos empezar a quitar las armas y la represión encima de la mesa para resolver un problema con tintes y raíces políticas anteriores a la propia existencia de ETA. Y eso es lo que muchas veces se ha negado. Por ejemplo,
¿En este país se puede hablar de derecho a autodeterminación? O, por ejemplo, la Constitución. Ramón, la Constitución en Euskadi ni siquiera fue votada a favor por 1/3 del censo del País Vasco. La OTAN, donde se metió el Estado español, en el referéndum en Euskadi salió negativo y se ha rechazado sistemáticamente. Fijaos, voy a intervenir en el debate. A mí en esto siempre me entra la sensación como de la realpolitik, y creo aquello de que la diferencia entre un terrorista y un patriota es la diferencia entre la victoria y la derrota. Es decir, la UCK en Kosovo manda, y si manda un embajador a un país es recibido con honores diplomáticos. El Estado de Israel se construye sobre la actividad terrorista de algunos militantes sionistas. Es decir, creo que aquí, de alguna manera, la victoria y la derrota se plantean como elementos que al final definen la consideración política. ¿Jerry Adams es un terrorista? No, ahora no es un terrorista, era un terrorista hace 10 años. Entonces, nunca le metieron en la cárcel, Pablo, nunca le metieron en la cárcel. Siempre hubo un interlocutor para poder hablar. Las cosas que hicieron los británicos con los presos eran terribles también. Pero que plantear el debate en una clave moral, es decir, el daño atroz que ha provocado ETA en las víctimas y las violaciones de derechos humanos documentadísimas, sino hablar de las lógicas, los asesinatos de los GAL, por supuesto, pero no plantear vamos a ver quién ha matado más, vamos a valorar quién ha provocado más sufrimiento, sino en clave de lógicas políticas. Es decir, ¿qué hay políticamente detrás de esto? ¿Qué es lo que cambia en el año 2012 con respecto a 1978? ¿Por qué en 1978 podía tener sentido para ETA continuar la lucha armada, no para los polimilis? ¿Y por qué en 2011 deja de tener sentido la lucha armada? Sin entrar, yo sé que dejar las cuestiones morales y las cuestiones del sufrimiento a un lado en una tertulia política es difícil, pero al final, si nos ponemos a poner muertos encima de la mesa, se nos va, yo qué sé, es decir, hemos visto cómo ha terminado Gaddafi y veíamos que la realpolitik hace que el señor que le regalaba un caballo a José María Aznar se puede convertir en un terrorista y en un tirano, y que las potencias de la OTAN lo entreguen a que sea linchado en público. En fin, se vamos a discutir moralmente de si eso nos parece bien o nos parece mal. Yo no estaba metiendo el tema de la moral en esta mesa, O sea, no era contigo, que podría entrar, pero o sea, lo digo fundamentalmente porque yo creo que es importante ver la construcción de esos relatos, que no solo sea un único relato, el relato de la victoria, que no sea... no solamente tú, ¿no? O sea, quiero decir que, tío, vale, o sea, el señor moderador aquí tiene una lucida intervención, y tú deja hablar un poco también al personal, porque claro, si no es imposible, ¿no? Si no es imposible, mira, lo pongáis como lo pongáis, y creéis los relatos que creéis. La realidad es obvia. Desde 1978 aquí se han podido defender todos los proyectos políticos, todos, excepto a tiros. Si tú defiendes un proyecto político a tiros porque dices, no, mire usted, y además encuentra gente como tú, que dice, no, si es que la Constitución fue no sé qué, no sé cuánto, y claro, alimenta ese discurso verdaderamente patológico que hace decir que la democracia y la dictadura son lo mismo. Si uno dice eso y sigue uno pegando tiros y mata a 600 personas y le preguntan, ¿usted por qué mata? Y el tío dice lo que dices tú. Porque no se pueden defender todos los proyectos políticos. Sí, señor, se pueden defender. Dice, es que en el País Vasco ha habido un estado de excepción. Sí, señor, ha habido un estado de excepción, de hecho, que no de derecho, planteado porque los señores que pegan tiros no han dejado de pegar tiros. Y claro, es que esa parte del relato está oscurecida por la otra. Ha salido los GAL, ha salido la Constitución, no sé qué, ha salido todo el discurso de Tarra, pero no ha salido el discurso de la gente normal. El discurso de la gente normal es que claro que ha habido que hacer una ley que a todas luces es una ley disparatada, pero que es legal, porque estamos en un estado de excepción de una democracia que se tiene que defender. Los señores de Batasuna, cuando los otros pegan tiros, no dicen pegar tiros, no, señalan a los que hay que matar. Los señores de Batasuna, como todo el sedicente entorno, que no es tan sedicente, sino que es un entorno real, y la prueba de que es un entorno real es de que desde que se les ha atacado, se les ha acabado a los tíos el negocio. El negocio que han estado viviendo los pistoleros hasta ahora. La prueba de eso es que al final, sin que cambie nada, de repente han llegado a ver la voluntad divina. Los señores políticos han reconocido que se pueden defender todos los proyectos sin que esté derogado nada.
sin que haya cambiado nada del estado de excepción. Ahora sí se pueden defender todos. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque no les queda más remedio. Y los otros buenos individuos, los pistoleros, pues es que ya no pueden hacer nada, ya no pueden, ya ni siquiera, aunque pudieran, aunque quisieran tener un final triste y desgraciado como el de los Grapo, de andar ya matando a la gente a martillazos por la calle, podrían hacerlo. Se ha acabado el rollo. Y lo que hay que decir aquí es que se ha acabado el rollo y que ya está bien y que efectivamente esta democracia donde no se pueden defender todos los derechos, pero resulta que sí se pueden defender porque hay que decir lo uno y lo otro sin que medie solución de continuidad, que manda huevos, pues es así. Y claro, efectivamente, una policía y unos jueces puestos a atacar un problema perverso, como es el de un terrorismo que tiene apoyos civiles, o sea, que el Estado de unas Derecho fuerzas vale todo. políticas que Vale se todo. basan en que yo tengo derecho a que mi contrincante político le descerrajen 2 tiros en la nuca. Eso ha producido tal encanallamiento moral en la sociedad vasca, tal encanallamiento moral, que ahora va a costar generaciones arreglar algo que es obvio, que los partidarios de la autodeterminación, como este modesto servidor, los partidarios de la autodeterminación, que hemos tenido que callarnos cuando los pistoleros siguieron asesinando a la gente, ahora podemos decir, claro que hay que reconocer el derecho a la autodeterminación, por supuesto, eso lo dijimos desde el primer momento, no solamente determinados, mucha gente, yo lo tengo escrito desde siempre, y me he tenido que callar, y ahora estoy hasta las narices, que me vuelvan a refletar el mismo discurso otra vez, como si aquí no fuera cierto que estos canallas han perdido la guerra que tenían planteada, pues si no la pierden, no dejan. Han perdido la guerra que tenían planteada y las otras buenas gentes se han dado cuenta de que como no acepten lo que es obvio, es decir, lo que los catalanes están haciendo desde hace 20 años, maldita sea, no tienen nada que hacer. Claro. Sí. Bueno, yo un poco siguiendo, yo creo que el Estado tiene sus herramientas penales ordinarias para hacer frente a unos delitos. ¿Alguien se cree que sin la construcción de la emergencia de un excepcionalismo penal, ETA hubiera durado hasta ahora? Yo no me lo creo. O sea, el único sitio de Europa donde un conflicto armado llega hasta el siglo XXI. Es el único contexto en Europa. Yo creo que las medidas de emergencia, de excepción que se construyen en este Estado explican mucho por qué el conflicto armado dura hasta cuándo dura. Aquí ha habido intereses también para que el conflicto armado durara hasta donde durara. O sea que yo creo que la respuesta que tenía el Estado frente a unos determinados delitos era la misma respuesta que tiene el Estado de Derecho frente a otros tipos de delitos. Cuando construimos una respuesta excepcional, estamos haciendo complejo un conflicto y por lo tanto estamos extendiendo este conflicto ya no en una estructura armada, en un grupo armado, sino extendemos el conflicto en una sociedad entera. Yo daría que pensar la pregunta esta de sin la construcción de la emergencia, ¿ETA hubiera durado hasta ahora? Yo creo que el Estado tiene bastante... Me dicen desde Rehabilitación, ahora voy contigo, Carlos, que tenemos que pasar a vídeo. Carlos ha estado preguntando por la calle qué es lo que opina la gente. Efectivamente, voy a echar la bronca a mi realizador en directo, que esto me encanta. Por eso decía que íbamos a pasar al reportaje de Carlos, no al vídeo de Rajoy, que ya sabía que no teníamos. Decía que Carlos ha estado en la calle preguntando a la gente qué opina sobre este tema. Adelante, vídeo, por favor. Buenas tardes, Pablo. Parece ser que la caída de las temperaturas no ha traído con ellas un enfriamiento del termómetro político. Y es que, después de que más de uno se atragantase el jueves con el anuncio de ETA en el que manifestaba su intención de cesar en la actividad armada, nos hemos acercado a Serrano a preguntar a las personas qué es lo que opinan sobre este comunicado de ETA. Yo de esos señores no me fío. Ya pueden decir lo que quieran, pero vamos, yo no me fío. Que se retire de una vez ya y que nos deje un poco en paz. ¿Qué quieres que te diga? No opino nada, porque no me lo creo. No sé, o sea, ¿usted se manifiesta escéptico respecto a esto? Sí, hasta que lo vea, luego ya hablaremos. Primero que entreguen las armas, que pidan perdón y luego ya se puede negociar. Pero primero que entreguen las armas y que pidan perdón a las víctimas.
Pues mire, yo creo que la negociación no va a servir para nada, porque lo único que quieren es independencia y entonces tantos años de lucha, ¿para qué? No tengo nada que creerme de unos tipos que llevan matando toda su vida. O sea, ¿qué? Que nos están perdonando la vida. No lo ha hecho el gobierno, lo ha pactado Zapatero con ellos, seguro. Pues somos nosotros los que los paramos o no hay aquí más solución. Como podemos ver, hay gente que opina que ningún tipo de negociación es posible con ETA. Por el contrario, también hemos encontrado opiniones divergentes que piensan que la negociación consensuada es lo necesario para poder seguir caminando en la resolución de este conflicto. Creo que se debe de tener un diálogo porque aunque sean unos asesinos, al final sufrimos todos. La mano dura no tiene muy buenos resultados, creo yo. Es mejor pues que a ver qué pasa. No, todas las cosas son negociables, pienso yo, siempre que sean correctas y sean aceptables, porque yo soy español. Los políticos son gilipollas. Lo que queda claro a todas luces es que tras el anuncio de ETA se abre ante nosotros un nuevo horizonte en el que será vital la negociación y un alcance de consensos para conformar una nueva realidad. ¿Eh? Para Teleca. Gracias. Tiene la palabra Carlos. Yo lo abordaría en los términos que decía Pablo de Realpolitik. En un contexto determinado, un grupo de gente puede entender, y de hecho la izquierda Abertzale y ETA lo entendió así, que una estrategia de lucha armada puede ser operativa para conseguir determinado tipo de objetivos. En la mesa, desde la mesa de Alsasua, desde los debates intensísimos en la izquierda Abertzale a finales de los 70, se entiende que una estrategia ganadora es una estrategia que combine la lucha armada y la lucha política. No es tampoco la primera lucha, si queremos llamarla antisistémica, que opta por esa doble vía. Si cogemos todo el ciclo armado de la Italia de los años 70, riquísimo en términos de lucha de clases, hay también una experimentación con mezclas y dosis variables de ambos tipos de contenidos, y ni siquiera se puede excluir que en los próximos años no se puedan producir enfrentamientos armados que puedan otra vez poner encima de la mesa determinadas formas de expresión violenta del conflicto. El problema es que este tipo de estrategia que sigue la izquierda Abertzale, que sigue el LNV, ETA incluido, efectivamente se produce en un entorno y en un Estado de Derecho que, a pesar de toda la mezcla negativa en la línea que apuntaba Gemma de fortalecer ese conflicto, reacciona de una manera torpe pero lenta y hasta cierto punto blanda con ese tipo de conflicto. La estrategia de ETA es intentar provocar una situación de guerra civil y apuesta, en distintas, sobre todo después de la ruptura de las negociaciones de Argel, apuesta por una estrategia de guerra civil que lleve el conflicto a un punto de ruptura súper intenso. Y realmente ahí hay una en fin, no hace falta, no se descubre nada, hay una división del trabajo, y existe, como cualquier grupo radical, que desde que el mundo es mundo, existe, digamos, un enjuiciamiento estratégico, viendo el tipo de tejido social, de tejido político, de tejido legal en el cual se inserta esa lucha para conseguir una ruptura de un orden estatal, apostando por una estrategia de guerra civil. En algunos momentos históricos eso ha funcionado bien y ha tenido una traslación en conseguir esos objetivos políticos. Evidentemente el problema es, y a mí me parece una de las razones fundamentales por las cuales ahora esto acaba de esta forma, realmente el problema es que el espacio político en el cual se intenta articular ese proceso constituyente es erróneo. En tanto que, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más torpe políticamente y estratégicamente apostar por un espacio micronacional para plantear una estrategia de ruptura del orden constituido, del poder constituido. Entonces, de alguna forma, esa estrategia errónea de considerar un espacio político equivocado para plantear un modelo de ruptura lleva a esa extremación de la lucha armada y a una violencia que cada vez pierde todo tipo de contacto con la realidad para intentar articular sus objetivos políticos. O sea, es un problema macroscópico y es un error macroscópico de en qué espacio político se produce mi apuesta de poder constituyente. Esta es la gran tragedia de la izquierda Abertzale, y puede ser su tragedia también en los próximos años. Dicho esto, la democracia española, a pesar de todas las brutalidades del GAL y de la paulatina absorción de esa desviación de los aparatos del Estado, y reconociendo que la tortura dura prácticamente hasta el día de hoy, o ha durado hasta el día de hoy, reacciona con una laxitud francamente alta, prácticamente hasta la ley de partidos.
Pero lo que tampoco, esto no quiere decir, y tampoco se puede uno romper las vestiduras y decir que realmente la realidad es pura y dicotómica. No se puede negar que realmente, digamos, los dirigentes más conscientes del MLNV estaban jugando, intentando manejar con cierto virtuosismo la lucha armada y la lucha militar. La lucha armada y militar y la lucha política. Tal vez a nosotros generacionalmente, o tal vez en 2 generaciones, haya un bloque constituyente que se enfrente al mismo problema. La cuestión enormemente decisiva es que realmente se equivoca el espacio político para constituir ese bloque constituyente y se equivoca el modelo de poder constituyente que sea susceptible de producir una ruptura fuerte con el poder constituido. Este es el gran problema. Y si falta alguna prueba para demostrarlo, pues la emergencia política más potente de estos últimos tiempos, que ha sido el 15O, pasa por encima de manera estrepitosa de este tipo de lucha nacional restringida a un proceso constituyente articulado en torno a la autodeterminación. Entonces ahí realmente yo no vería tanto como un problema de un Estado hiperrepresor contra un movimiento incapaz de defender en democracia determinado tipo. O sea, se puede defender, yo no creo que el derecho a la autodeterminación haya estado proscrito en los 25 años como opción política en este país. Lo que sí que ha estado proscrito es el uso sistemático de la violencia en un modelo equivocado de constituir un poder constituyente rupturista. Pues yo, siguiendo un poco tu aportación, creo que tenemos que reconocer es que la izquierda abertzale ahora, desde 4 o 5 años, ha demostrado, y es de los pocos actores políticos que han demostrado que saben hacer política, de un contexto, de una estructura de oportunidad política completamente negativa, después del atentado del AT4, cómo le dan la vuelta como un calcetín, le dan absolutamente la vuelta, y cómo se pueden convertir en la primera fuerza en las elecciones del 20N. Por lo tanto, yo tampoco diría que políticamente no han acertado nada. Bueno, ahora nos han dado una lección. O sea, nos han dado la lección de cómo revertir, cómo crear, construir una estructura de oportunidades políticas. Que esto nos parezca bien, mal, moralmente, políticamente, es otra cosa. Pero sí que a nivel de política, de hacer frente a un conflicto, creo que nos han demostrado una capacidad de construir una estructura de oportunidad política. Empezando por un debate con la propia base, un debate que llevan a cabo 8.000 personas. Yo creo que esto, 8.000 personas debatiendo en la clandestinidad no es una cosa fácil. Y cómo saben articular distintos ingredientes como el apoyo internacional, las alianzas con otros actores políticos no de la izquierda abertzale y la movilización. Cómo saben articular estos 3 elementos, el elemento internacional, el elemento político, el elemento social. Al margen de esto, podemos hacer una valoración si nos gusta más o menos, pero yo creo que se les tiene que reconocer esta capacidad de hacer política, de ver una situación y darle la vuelta. Yo aquí diría un par de cosas rapidísimas y os paso la pelota. Yo esto no lo veo tan claro, es decir, hay habilidad quizá a la hora de hacer virtud de la necesidad, y aquí yo creo que surgen 2 temas. Una coalición como Amaiur, que se puede convertir efectivamente en la primera fuerza política, no hubiera sido posible sin la acción represiva del Estado. Es decir, Euskal Herritarrok o Herri Batasuna no pueden, digamos, sumar ese conjunto de fuerzas que sí representa Amaiur como consecuencia de la ley de partidos. Hay un elemento de habilidad, pero también de unas circunstancias que pone encima de la mesa no la izquierda abertzale, sino el Estado. Y el segundo elemento, que este es el importante, ¿cómo es posible que Amaiur se convierta en la primera fuerza política? Hay un primer elemento, gracias a que ETA lo deja, lo cual implicaría decir quizá en los últimos 30 años no habéis hecho las cosas tan bien. Pero eso también demuestra otra cosa. Parece que el conflicto vasco es algo que va mucho más allá de ETA. Que Amaiur se pueda convertir en la primera fuerza política en el País Vasco pone encima de la mesa que con ETA o sin ETA hay un problema con el País Vasco que yo creo que no es equiparable al problema que hay con Cataluña. Pero lo que ha dicho Gemma es que es casi dar la razón a lo que decía Ramón antes. O sea, realmente, ¿cómo es posible que un Estado hiperrepresivo que está obstaculizando todo tipo de emergencia de una opción política determinada, que realmente ha aprobado la ley de partidos como medida de dificultar
la expresión política de ese conflicto y su alianza con la estrategia militar, ¿cómo es posible que en un plazo tan absolutamente corto y reducido pueda optar por esa estrategia, digamos, vencedora o... Yo creo que la puede. Sí, pero de alguna forma, digamos, desde la propia sociedad que no ha aceptado esa lógica de guerra civil, y desde el propio Estado, a pesar de todos los errores, y critico, soy el primero y lo diré 1.000.000 de veces, desde el GAL hasta la última expresión de la tortura, evidentemente el Estado, y no solo el Estado, la sociedad civil ha intentado no seguir esa estrategia de guerra civil y ha intentado reincorporar esas opciones a la lucha política y al debate político democrático. En otro caso hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Eso no quiere decir que el conflicto no vaya a seguir en el ámbito puramente, pues eso, de las opciones políticas, etcétera, etcétera. Pero es evidente que en este contexto histórico, en esta coyuntura histórica, en estos años, evidentemente, estos últimos 10-15 años, la voluntad por normalizar el conflicto y por normalizar la convivencia ha sido, por parte de las instituciones de la sociedad civil, ha sido alta. Y para mí el ejemplo, digamos, la prueba del algodón es que la sociedad civil en el País Vasco y fuera no optó por una estrategia de guerra civil. No ha habido pistolerismo en las calles. Y eso es súper importante. Más allá del GAL, que fue un episodio execrable donde los haya. Yo solo una frase yo creo que la estrategia esta empieza ya en el año 95. O sea, cuando ya desde el mundo Abertzale y desde foros mediadores como puede ser el Carri empiezan ya a plantear una estrategia. Desde el año 95 hasta ahora han pasado muchos años. 20 casi. Pero yo creo que allí ya había un intento. Había muchos factores en juego, pero yo creo que ahí ya hay una estrategia. 10 segundos. Una izquierda o un grupo político, y nosotros somos gente de la izquierda antisistémica, un grupo político que no logra controlar, digamos, el comportamiento perverso de su acción militar, es un desastre político. Es un desastre. Cada acción armada es el condensado de tu filosofía política. Cada operativo militar es el condensado de tu teoría de la sociedad y de tu teoría del Estado. Si una izquierda antisistémica no sabe controlar la perversión y la degeneración de un dispositivo armado, es un desastre. Y es un desastre que se puede calificar con palabras muy duras. Es que evidentemente, y yo ahí a lo mejor difiero, ¿no? Yo creo que este escenario que abre Amaiur no es tan diferente al que se podría haber conseguido hace 20 años. O sea, que no es que haya dado un vuelco. O sea, si vemos incluso los resultados electorales de Bildu, si sumamos, por ejemplo, los resultados electorales de Euskal Herria Rock en el 98 y de EA, dan los mismos. O sea, 10 votos arriba, 10 votos abajo. Si es que no hay una gran diferencia. Si es que no se ha movido tanto. Ha caído Izquierda Unida en relación al 98, cierto. Y EA no está con el PNV y ahora mismo está, pero una EA mucho más debilitada a la del 98. Y también Aralar estaba dentro, recordemos, de Euskal Herria Rock en ese momento. Y otras fuerzas como Sutik, Batzarre, por ejemplo, en Navarra, donde Euskal Herria Rock era la segunda fuerza en el 98, por ejemplo, estaban dentro de Euskal Herria Rock. O sea que el problema, y yo creo, y yo lo he defendido siempre, el problema es que ETA, la acción armada de ETA, ha lastrado las oportunidades políticas de la izquierda abertzale. Eso es evidente. Lo lleva haciendo muchísimos años, lo lleva lastrando. El problema también, y yo creo que eso es no solo además a la izquierda abertzale, sino también a los que defendemos en Madrid el derecho a autodeterminación y la solidaridad con el pueblo vasco. Te conviertes en un terrorista. O sea, evidentemente. Bueno, o sea, Ramón, por ejemplo, en su intervención, está diciendo que yo directamente era Batasuna, era del entorno. Por decir algo que yo llevo aquí defendiendo toda la vida a capa y espada. O sea, que estos tenían que dejar la lucha armada y aquí teníamos que dejar la posibilidad abierta a todas las opciones políticas. Que el derecho a autodeterminación, recordémoslo, aquí todavía no se puede pedir. Es que tenemos, o sea, bueno, es que eso también hay que poner, espera un momento, eso hay que ponerlo encima de la mesa. O sea, es que todavía seguimos teniendo una Constitución que habla de la unidad indivisible del Estado español y como garante de ello está el ejército. Aunque sea un tema simbólico, pero es importante. El plan Ibarretxe, que no era ni muchísimo menos la autodeterminación, y estaba planteado por la burguesía vasca, por el PNV, o sea, no era nada irreal, que fue aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento vasco, fue tirado
con los votos prácticamente de todos los partidos aquí en el Estado, en el Parlamento, en Madrid, cosa que no pasó, por ejemplo, con el Estatut catalán, que no era muy diferente en algunas cosas a el propio Plan Ibarretxe, con lo cual yo creo que sí que ha habido verdaderas metidas de pata por parte del Estado de Derecho, que lo único que ha hecho ha sido alimentar a gente que creía o seguía creyendo que la estrategia armada era viable. Ese era el problema. Y por eso yo creo que cerrar un periódico como Egunkaria y torturar a su director es un error gravísimo político capital para un Estado de Derecho. Es un delito. Igual, y es un delito, y no se ha condenado a nadie. Igual que poner una bomba en la T4. Eso no es solo un error político de cálculo, sino que es un delito, evidentemente. O sea, que yo estoy diciendo que es que el problema es que muchas veces se han retroalimentado, y si queremos hablar de quién se va a quedar en paro, no solo los de ETA, o sea, podemos coger a todos los tertulianos de Intereconomía y verás cómo van a, en cuanto ya no esté Zapatero y no esté ETA, yo no sé de qué van a hablar. Bueno, menos mal que está el 15M para que hablen de algo, pero si no les han dejado prácticamente sin posibilidad de hablar. Ramón. Sí, mira, vamos a, yo creo que al final vamos a coincidir todos mucho, sin logomaquias. Mira, Pablo, esto no es un problema vasco, esto es un problema español, que es una cosa que los españoles, particularmente los nacionalistas, esos que van por ahí diciendo que ellos no son nacionalistas, eso es lo primero que tratan de ignorar. Esto es un problema español, problema de Cataluña, País Vasco y Galicia, es un problema español. Y es un problema que la derecha nacionalista y una parte importante de la izquierda no menos nacionalista que la derecha no puede encarar. Entonces, muy bien lo que dice Miguel, muy bien. Digo, para hacerme un poco de autopropaganda, porque es lo que digo yo en mi entrada de blog hoy. Estos tíos de ETA han sido el principal obstáculo al desarrollo del nacionalismo vasco. Pero como proceden de un tiempo en que estaban legitimados por la violencia de la dictadura y los tíos no son muy listos, pues continuaron con este rollo. Equivocadamente, y han hecho polvo las posibilidades del nacionalismo vasco. Eran el principal apoyo del franquismo, la legitimidad del franquismo. Y fíjate que el franquismo era estúpido también, llevó las cosas al extremo de que hubiera un magnicidio, lo cual realmente es increíble. Pero claro, es que ese factor de tal. Entonces ahí interviene una cosa tuya que no puedo pasar por alto, que es una especie de realismo político. Creo haber entendido, luego me corrige si me equivoco, que al fin y al cabo, el nacionalismo vasco no estaría donde está si no fuera por la presencia de estos pistoleros. Eso, querido Pablo, repiénsalo un poco en la soledad de tu casa, porque eso quiere decir que el nacionalismo no es producto de la genuina convicción de la gente, sino del miedo inspirado por unos pistoleros. Y eso, amigo, no estoy dispuesto a reconocerlo, yo que sí que no soy nacionalista, ni español, ni periférico, ¿no? Claro, es un problema español, y lo tenemos que encarar como un problema español, pero solamente lo podemos encarar en condiciones de igualdad y de libertad. Yo soy partidario del derecho de determinación de los pueblos de España desde siempre, y lo tengo por escrito, y cuando queráis os lo enseño. Desde los años 80, me ha costado muchísimos disgustos, la gente diciendo, bueno, pero este tío está loco, pero usted qué es, español, pero si usted es español, bueno, pues sí, soy partidario, pero no a punta de pistola. Si a mí un tío me dice, entonces, querido Miguel, claro que la Constitución, dice, pero la Constitución es un país de 40 millones de habitantes, aquí se ha hecho una Constitución y ahora, ya entonces será el momento de decir, bueno, ¿por qué no planteamos esto? Pero claro, no se puede plantear con unos tíos con pistolas, no se puede, y eso es lo que estos tíos no comprendieron jamás. Y vamos a estas cosas que dice Emma, por el amor del cielo, Emma, que la izquierda Berchale ha dado pruebas que en los últimos 4 años y los 30 anteriores, ¿qué estaban haciendo? Es decir, han dado pruebas de que son perfectamente adoquines y que al final, comprendiendo que es que ya no tienen salida, si esto está muy claro, hombre, si esto está clarísimo, no tienen salida ni los pistoleros ni sus amigos. Y no les queda más remedio que reconocer que no tienen salida, porque mira, no ha cambiado nada desde el año 78, salvo que se ha creado un estado de excepción, muy lógico por lo demás, porque las democracias se tienen que defender. Yo no puedo permitir que a los concejales los maten de tiros en la nuca, es que eso no lo puedo permitir. Y termino además con una nota personal, porque ya es hora de que se diga, ¿no? Ya es hora. Entre los 600 y pico asesinados por esta gente hay amigos míos. Y los quiero mencionar.
Francisco Tomás y Galeante, Ernest Lluch, gente a la que yo he tratado y que sé que jamás fueron un obstáculo a nada. Y termino, Luis López de la Calle, a quien conocí, traté y respeté mucho en la cárcel, porque nos tenía Franco en la cárcel. Él era miembro del Partido Comunista. No sé si os acordaréis de cuando estos imbéciles mataron a Luis López de la Calle. No sé qué razones se pueden encontrar, ni qué logomaquias se pueden encontrar para justificar que se mate a un comunista. ¿En nombre de qué? Bueno, un comunista o no comunista, porque los otros señores que han muerto, Manolo Broseta, que era compañero mío, ¿qué locura los llevó a estos imbéciles, pistoleros, asesinos, a invertir de tal manera los valores que muchos compartimos, al extremo de que nos hemos tenido que callar? Nos hemos tenido que callar y decir, mientras estos idiotas no comprendan que tienen que dejar las pistolas y los otros amigos suyos no comprendan que las operaciones políticas están abiertas, que no se han abierto repentinamente, ni mucho menos porque la izquierda Abertzale haya. La Abertzale lo único que ha hecho ha sido caerse del burro, hombre, que ya era hora, como Saulo en el camino de Damasco, por fin ya se han caído y por fin ahora podemos hablar en libertad. Y efectivamente, queridos amigos, podemos decir que como estos cuatro, a los que yo conocí, traté, respeté y admiré, todos los demás, muertos injustificados por una barbarie perversa y asesina que no tuvo jamás ninguna razón de ser a partir de 1978. Lo anterior, pues, esa es la pregunta. ¿Usted por qué mata? Es que no es que... Claro, pero ahí, Ramón, voy a intervenir un momento, porque me ha gustado mucho la pregunta de Ramón. A mí me preocupa que establezcamos un debate, es muy de la izquierda además, es como si ETA mata a Melitón Manzanas, que es un torturador y un colaborador de la Gestapo, bien; si ETA mata a un policía torturador, bien; si mata a López de la Calle, si mata a Ernest Lluch, mal; si el Partido Comunista combate el fascismo, bien; si asesina a André Unín, mal. ¿Me permites 10 segundos? Que yo puedo entender eso perfectamente, pero mira una cuestión, nadie está diciendo bien o mal. Lo que estoy diciendo es, desde 1978 eso no tiene remedio. Lo otro es opinable. ¿Por qué? Porque se esgrime el principio de legítima defensa. Y en el principio de legítima defensa, querido amigo, yo no lo haría, pero yo no puedo decir, hombre, ante una policía torturadora y asesina que tira a la gente por la escalera, pues a lo mejor resulta que otros pueden tomarse a justicia por su mano. En el caso de que ETA hubiera asesinado al general Galindo, un demócrata por antonomasia, entonces tenemos que juzgar si mata a Galindo, ETA está bien; si mata a López de la Calle, está mal. Creo que no conviene entrar en esa lógica, y sí en algo que decías. Claro que el miedo construye la política. Claro que en este país en 1977 la gente vota masivamente, pero vota mayoritariamente a la UCD porque hay 40 años de franquismo y 40 años de violencia. Claro que las grandes fortunas que se hacen en este país durante el franquismo se sostienen en el miedo. Es que la política funciona así, es que es una cosa feísima la política. Puede servir para que no se mate la gente, pero es una cosa perversa. Anécdota personal: cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, yo estaba en Iruña y observé una cosa que me impresionó. Toda la gente de la izquierda Abertzale quería que no asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Era una cosa como pedían como horror, o sea, no se van a atrever a matar a este tipo. Recuerdo las llamadas telefónicas Gora Euskadi Askatuta, Miguel Ángel Blanco Askatu. La gente de la izquierda Abertzale no quería que se produjese ese asesinato. Sin embargo, ETA era perfectamente consciente de que ejecutando a Miguel Ángel Blanco se iba a producir, en el marco de lo que se conoció como la ponencia Oldarchen, quizá uno de los ejemplos de la no tan clara inteligencia política de la izquierda Abertzale, el proceso de socialización del sufrimiento que hace que se provoque una movilización tan atroz contra la izquierda Abertzale que la izquierda Abertzale cierra filas. ETA es maquiavélica y ETA dice: yo pongo orden entre mi gente, y pongo orden entre mi gente generando una movilización contra mi gente. La política funciona así, la utiliza ETA, la utiliza la izquierda Abertzale, la utiliza el Partido Popular, la utiliza el Partido Socialista. ¿Cómo somos capaces de hablar con distancia geopolítica de lo que suponen los bombardeos de la OTAN en Libia, o de lo que acabamos de ver con el linchamiento de Gaddafi, y sin embargo, cuando hablamos de lo que ha ocurrido en el País Vasco como de lo que ha ocurrido en Irlanda, parece que queremos alejarnos de las claves políticas? Y el horror forma parte de la política, forma más parte de la política que el amor, el horror, a la hora de entender
algo que es fundamental para entender, y estoy de acuerdo con el planteamiento de lo vasco es un problema español, lo catalán es un problema español, pero algo que responde a razones políticas, a motivaciones políticas y que solo puede tener soluciones políticas. También en el plano militar, yo estoy convencido que una de las claves de la situación actual es el éxito de la acción policial y el éxito de la colaboración con Francia. Del mismo modo que estoy convencido que si el éxito lo hubieran tenido los otros, se recibiría a Otegi con honores de jefe de Estado en la Moncloa o donde hiciera falta. Porque en política lo que es verdad es quien gana. Quien gana en política es quien se convierte en última instancia en el que puede contar la historia y presentarse frente a la historia como un patriota. Bueno, Pablo, yo creo que, a ver, has metido muchísimas cosas. O sea, lo primero, no es lo mismo luchar contra el fascismo que matar a Andreuni. Eso por encima. Claro. No es lo mismo, evidentemente. O sea, ni es lo mismo matar a Militón Manzanas o a Carrero Blanco, y además en ese contexto político, que matar a Nayuk. O sea, yo vamos, o sea, que defiendo que no es lo mismo. O sea, claro, pero defiendo que no es lo mismo políticamente, ya no solo moralmente, o sea, incluso políticamente, o sea, y moralmente, evidentemente, pero sobre todo políticamente también, ya no solo por el tema de la legítima autodefensa, que también lo ha dicho Cottarello, sino también políticamente. O sea, ¿qué generó Hipercor? ¿Qué generó la muerte de Nayuk en Cataluña? Por Dios, ¿qué generó de apoyo a la izquierda abertzale, al derecho de autodeterminación de Euskadi? Nada, al revés. Es que justo acaba de pasar una campaña exitosa de las elecciones europeas en donde la izquierda radical del Estado español había apoyado a HB con una campaña de vota HB, lo que más les duele. Es que a la gente que llevamos apoyando la solidaridad con Euskadi y el derecho a autodeterminación nos llevan cayendo leches por el tema de la lucha armada muchísimo tiempo. Lo cual, por lo menos a mí, no me ha hecho callarme en que creo que no es lo mismo ETA que el Estado, con lo cual no se puede utilizar la lógica que tú decías, Ramón, del estado de excepción. O sea, yo creo que no. Yo creo que, por desgracia, el Estado nos representa a todas y a todos. Y a mí no me representa que metan a Otegi en la cárcel, no me representa que a Otamendi lo torturen, o sea, no me representa, pero es que ETA tampoco. Claro, pero el Estado sí, y ese es el problema. Entonces yo por eso no puedo defender que en un Estado de Derecho haya un sistema de excepción, y ese es el problema, y eso es lo que he clamado. Tú deja de utilizar la lucha armada, y tú deja de hacer un Estado de excepción, porque el Estado, por desgracia, nos representa a todos. Y vamos a hablar, que es lo que nos está hablando también encima de esta mesa, de las cuestiones políticas, las motivaciones políticas que hay detrás del conflicto, y que yo creo que siguen y van a seguir, por desgracia, durante mucho tiempo, y cuanto más tiempo esté el relato de la victoria encima de la mesa, más tiempo va a tardar en aflorar ese debate, que Ramón decía que él estaba a favor y que había que sacarlo igual que yo. ¿Y cuál es? ¿Y a dónde vamos? Por ejemplo, hablando del miedo, y ya con esto termino, hablando del miedo, ¿no había miedo cuando se hizo la transición política en España? ¿En esta España no había miedo? ¿No había miedo? ¿Creéis que en ese escenario de miedo era posible todas las opciones políticas, como el tema del derecho a autodeterminación? Porque no se pudieron recoger, ni siquiera el marco de decisión navarro. Claro, o sea, ni siquiera el marco de decisión navarro se metió ahí. De hecho, o sea, lo de los Sanfermines, la muerte de Germán, o sea, no es casualidad en un debate donde justamente se estaba metiendo eso. Se estaba metiendo el derecho a decidir de todas y de todos, que yo no creo que tengan más derecho los vascos que los extremeños, que los castellanos o quien quiera autodeterminarse. Y termino con una cuestión. Yo creo que es un problema español, estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo, pero creo que quien tiene que decidir son los vascos. Ese es el problema. En lo vasco, en lo catalán, y los catalanes en lo catalán. Y nosotros tendremos, los que no somos ni vascos ni catalanes, tendremos que luchar para que todo el mundo en libertad pueda decidir qué quiere ser y qué quiere hacer. Y yo defenderé una república ibérica, ni siquiera me quedo en España, defenderé otra cosa. No eres el primero. Pero no, ni muchísimo menos, no quiero ser ni muchísimo menos innovador en esta cuestión, ¿sabes? Ya que sacó al NIN, el POUM tenía las Juventudes Comunistas Ibéricas. Y los anarquistas, no la Federación Anarquista Ibérica. Claro,
por eso. O sea, que no soy nada novedoso en ese sentido. Lo que pasa es que creo que aquí el miedo ha jugado en todas partes y el problema es que quien jugaba con un miedo nos representaba a todos. Y ese es un problema. Y eso es un problema y no se está hablando. No aquí en esta mesa, digo en general en ese relato de la victoria. Bueno, y ahora os tengo que preguntar qué hacemos, o sea, porque no podemos ir de este debate sin hablar de la cuestión de los presos, sin hablar de la cuestión de la ley de partidos y sin hablar de la cuestión de que buena parte de los dirigentes de la izquierda abertzale, a los que no han podido imputar ningún delito concreto, sigan en la cárcel. ¿Qué pasa con esto? Yo quería, poco como respuesta a Ramón, porque yo creo que en esta mesa no hay nadie que no esté de acuerdo con los derechos humanos básicos. Por lo tanto, no creo que nadie aquí ni esté justificando ni atentados, ni esté justificando torturas, ni esté justificando encarcelamientos por motivos políticos, ni esté justificando amenazas por parte de un grupo armado. Por lo tanto, yo creo que un poco la respuesta que me das, yo creo que no estamos en estos términos. De hecho, en otras tertulias seguramente sí, o sea, tanto en tertulias de un lado como en otro, pero yo creo que aquí todos estamos en el mismo punto de partida. El tema es cómo salimos de este escenario, que es un poco lo que planteaba Pablo. O sea, cómo en este conflicto que se ha complejizado tanto, cómo ponemos un punto de partida donde podemos empezar, pues desde cuestiones de reconocimiento de víctimas. Y esto es importante, y no solo, ahora están saliendo cifras contrapuestas, o sea, salen las cifras de los muertos de ETA, salen las cifras de los muertos por represión estatal. Yo creo que es ir más allá de las cifras. Las cifras no nos dicen mucho, es ponerse al lado del otro, y yo creo que es construir este escenario, construir el escenario donde se pueda hablar del reconocimiento a las víctimas, entendiendo que ha habido sufrimiento y dolor, y mucho sufrimiento y mucho dolor, y mucho miedo. Y un poco, yo creo que como punto de partida, presos de conciencia, se cuentan unos 140, el caso Betagune, el más claro, ¿no? Esta gente tiene que estar fuera, o sea, para partir desde cero. Hay unas opciones políticas que tienen que poder competir electoralmente. Y tiene que haber esto, lo que decía, que yo creo que es importante, este reconocimiento mutuo de víctimas. A partir de aquí podemos abrir otro escenario. Yo creo que lo interesante del punto donde estamos es esta posibilidad de abrir otro escenario y cada uno intentar mirar desde otra mirada. O sea, cada uno tiene sus simpatías, pero esta voluntad de mirar desde el otro lado, y yo creo que a partir de aquí pues se pueden empezar a hablar cosas, ¿no? Pero yo diría que son unos puntos mínimos de donde se puede romper esta lógica de conflicto. Pero en realidad desde la tregua de Argel el escenario cambia absolutamente. Cambia absolutamente. O sea, desde las conversaciones con Txomin y Turbe en el 89, el escenario, la izquierda abertzale, los elementos más conscientes y más inteligentes saben que la estrategia armada es un desastre y no tienen fuerza para imponer políticamente la salida de ese entorno. Bueno, Txomin muere también, circunstancias tal, pero realmente desde ese momento el escenario, digamos, de distintas opciones sobre la mesa, ha acabado el GAL, se abren las conversaciones de Argel, desde ese momento hay una deriva muy perversa del dispositivo armado. Yo repito, no entiendo esa dicotomía entre izquierda abertzale buena y izquierda abertzale o MLNV armado. Es que una élite política inteligente, si es ambiciosa, opta por utilizar todos los instrumentos que tiene a su alcance para romper un poder constituido. Y el MLNV, que es un movimiento político ambicioso, utiliza simultáneamente la vía armada y la vía política porque piensa que es una opción ganadora. Punto y basta. Es decir, no hay esa especie como estos impuros que estaban allí. No, era una opción que estaba integrada dentro de un proyecto ambicioso porque tenía un arraigo social y una capacidad de movilización muy alta. Y tiene. El problema es, como hablábamos antes, y tiene que ver con la salida que comentaba ahora Pablo, es ¿cuál es tu proceso constituyente? ¿Cuál es tu proceso de transformación antisistémica del mundo? ¿Cuál es la dimensión del espacio político en el que tú quieres hacer política? ¿Qué quiere decir hoy hacer política en clave
de transformación antisistémica de la realidad social? ¿Cuál es tu dimensión para construir el conflicto? Todo apunta a creer, desde práctica, vamos, si queremos poner flechas emblemáticas en clave global, que desde la insurrección zapatista o del Don Global o de lo que está pasando con el 15O por hacer la secuencia completa, todo apunta a creer que los escenarios van a tener un componente postnacional súper fuerte. Y eso es difícil de digerir para determinado tipo de conflictos que tienen unas raíces históricas situadas en un entorno muy conservador en términos de reproducción social, que vienen desde prácticamente la crisis del 68, etcétera, etcétera, etcétera. El problema para salir del conflicto es estas fuerzas antisistémicas, entre las cuales, con todas las matizaciones que queramos dar, también se ha situado la izquierda abertzale. ¿Cuál va a ser nuestro proceso, nuestro modelo de proceso constituyente? ¿Cuál es nuestro sujeto constituyente? ¿Cuál es nuestro modelo de poder constituyente? ¿Qué bloque va a animar este proceso de transformación? Este es un asunto que me parece absolutamente crucial. Evidentemente, la salida del conflicto a corto plazo tiene que pasar, y yo estoy de acuerdo con Gemma, en esa estrategia de verdad, perdón, reconciliación. Pero la estrategia de la victoria se está construyendo por los dos lados. Si se lee el comunicado de ETA, es un comunicado de victoria. Si se leen las declaraciones del Lehendakari y Patxi López, o se leen las de Rajoy o de Rubalcaba, si se leen las declaraciones de Mayuru y de la izquierda abertzale, todos son relatos de victoria. Todos son relatos de victoria. El asunto es lo que hay que ver claramente es que, al menos en este momento, con unos grados de politización sociales bajos, PACE 15M, y con un Estado y con una situación, digamos, de lucha política muy baja y estructuralmente y antisistémicamente muy débil en los últimos años, movimiento non global incluido, estamos construyendo un nuevo espacio para construir una nueva política, y esto va a ser fundamental también para resolver este conflicto, y va a ser fundamental para que los sujetos sociales y políticos de la izquierda abertzale y del Estado español y de Europa se resitúen en ese tipo de nuevo proyecto político. Pero está claro que, partiendo de esta, digamos, debilidad de la política antisistémica en los últimos años, lo que es absolutamente claro es que el modelo, digamos, de convivencia en estos momentos en el Estado español y en Europa, si quitamos el componente de una lucha armada que ha girado sobre sí misma desde hace muchos años, si ese componente de lucha armada se desactiva, como ETA decidió desactivar, mi percepción y mi intuición es que tanto la sociedad civil como el Estado va a ser generosa en términos de presos y va a ser generosa en términos de cauterizar el conflicto. La legalización de Bildu es una prueba y la no impugnación de Amaiur creo que es otra. Vamos. Sí, voy a contestar a las preguntas que has hecho, porque antes un pequeño... No, yo no te planteaba eso, pero vamos, no tiene la menor importancia. Lo que decía era que no le debemos nada, ni a los pistoleros ni a sus amigos, nada. Al contrario, nos deben mucho, nos deben la enorme paciencia que hemos tenido para aguantar su estupidez infinita, porque por encima de su crueldad está su estupidez, que en los 4 últimos años resulta que se han enterado de que sin haber cambiado nada, mira tú por dónde se pueden defender todos los proyectos políticos. Bueno, pues bendito sea el Señor, pero eso ya lo sabíamos todos, hombre, excepto ellos, que se han arrogado el derecho a convertir su estupidez en un derecho moral a asesinar a los demás. Eso manda huevos, eso no tiene perdón de Dios, no les debemos nada. Y voy a la cuestión que tú planteabas, que es peligrosísima, Pablo, es peligrosísima. Ya te invito de nuevo a que te lo plantees. Todo conflicto político es un conflicto moral, todo. Es obvio que en todo conflicto político tiene que haber cuando menos 2 partes, puede haber más, ¿verdad? Porque cuando se trata de una sola parte no es un conflicto político, es psiquiátrico. El político tiene por lo menos 2 partes. Y si tiene 2 partes, eso quiere decir que mi terrorista va a ser tu patriota. Bien. Elevar esa condición, que es lo que tú haces, a una especie de fatum, que consiste en decir, mire usted, esto es el realismo político, esto es tal y cual, obvia un problema. Bueno, ¿y tú qué haces? El problema de que al final, tú concretamente, yo, este señor, nos enfrentamos a una decisión moral y tienes que tomarla. Por ejemplo, tú puedes decir, que es una cosa que a mí me gusta mucho, que leí en una novela de Anna Segers hace muchos años. Yo soy partidaria de la causa de los trabajadores, aunque no creo en su victoria final. Bueno, pues es una posición moral. Desde tu punto de vista, esta señora está para que la encierren. Desde mi punto de vista, yo le daría 2 besos.
Bueno, son... Otra vez, en otra tertulia muy parecida a esta, escuché a un señor de estos que va por la vida como el padre, yo qué sé, como la Madre Teresa de Calcuta, ¿sabes? Es muy conocido, no diré el nombre, diciendo, yo en todas las guerras, porque se planteaba este horrible problema de las decisiones morales, yo en todas las guerras estoy del lado del que pierde. Bueno, quedas estupendamente, ¿verdad? Pero claro, le dije, oye, y entonces eres partidario de los nazis, porque claro, como perdieron la guerra, no, eso no, entonces, joder, sí que, al final es una decisión que tienes que tomar, y como es una decisión que tiene que tomar el individuo, macho, comete las teorías. Claro, comete las teorías. Muy rapidísimo. Lo bueno de presentar un programa es que intervienes cuando quieres. No me resisto a citar no te hace caso a nadie y no te haces caso a ti mismo. O sea, porque es que realmente el tema que habías planteado de la pregunta es no verdad, te lo sacan. Pero Robert McNamara, vamos a traer al verás. gran maestro Robert McNamara, que en un documental magnífico que se llama The Fog of War, la niebla de la guerra. Él no es que confiese, dice abiertamente que él participó en el diseño de los bombardeos con bombas incendiarias contra Japón y en concreto en el diseño de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y él mismo dice con convicción que estaba de acuerdo con llevar a cabo ese tipo de bombardeos y reconoce, dice, seguramente si hubiéramos perdido la guerra hubiera sido juzgado como un criminal de guerra. Está tomando una decisión moral, pero es que esa decisión moral la toma cualquiera que opta por un bando. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿asumimos el bombardeo de Dresde o no lo asumimos? ¿Asumimos lo que implica la represión soviética contra los alemanes, el avance del Ejército Rojo, que es la clave para derrotar al fascismo en Europa? Es que la política es así de horrible. Entonces, claro que se toman decisiones morales, pero esas decisiones morales en política tienen unos costes terroríficos. Y el problema es que esos costes terroríficos son sobre los que se construyen después el bienestar que todos defendemos. Me estoy pareciendo al militar de algunos hombres buenos, básicamente, vamos, que interpreta Jack Nicholson. A mí me estás dejando... Ya, no, a ti te lo voy a decir, no iba a mencionar a Trotsky, pero es que me lo has puesto a huevo. Es decir, Trotsky organiza con una disciplina draconiana el Ejército Rojo, draconiana. Es decir, si usted por tener miedo, que es una cosa humana y natural, no cumple la orden de avanzar, yo le voy a fusilar. Y lo hace un revolucionario que hablaba varios idiomas, que le encantaba la literatura, que se enamora de Frida Kahlo cuando va a México y sin embargo tiene que actuar como un militar sin escrúpulos para ganar una guerra. Estamos hablando de política. El mundo funciona así, las revoluciones no son cosas bonitas. Es que ni siquiera la política es una cosa bonita en las decisiones administrativas cotidianas. Entonces, claro que las decisiones políticas son decisiones morales, pero siempre implica mancharse las manos. Lo cómodo es no mancharse, decir, no, mire usted, es que yo me quedo en una terraza tomándome un café con leche, pero yo no quiero que se me manchen las manos con nada. La política implica ensuciarse. Perdón, joder, Bueno, me encantan estos debates donde pasamos de la ETA a Trotsky, ¿no? Así, pasando por Dresde y por Hiroshima. Pasando por Dresde, por Permíteme Hiroshima, una por precisión. McNamara, ¿sabes? No se enamora de Frida Kahlo. Frida Kahlo se lo liga para darle celos a Diego Rivera, que no es exactamente lo mismo. El otro se deja querer. Bueno, aprovecha el tirón, dejémoslo así, ¿sabes? Bueno, al final, yo no sé si responder a tu pregunta o hablar de lo que me diera la gana. O sea, lo digo por viendo un poco esta que estamos viendo, ¿no? Evidentemente, toda decisión política tiene una cuestión moral. O sea, es que no entender la política sin una cuestión moral es brutal. O sea, pero, y yo creo que, por mucho que me digas que Trotsky era un sanguinario defensor de una ley armada, o sea, no, pero que tenía, o sea, tú te lees la trilogía de Deuser, por ejemplo, sobre Trotsky, en la de Profeta Armado, y desde luego te deja boquiabierto, evidentemente, pero sobre la utilización y la estructuración del Ejército Rojo. Pero no entremos a eso, o sea, el problema es, y yo creo que aquí es muy importante, que nos estamos alejando profundamente de lo que veníamos a debatir. O sea, yo creo que es fundamental que también desde la izquierda lancemos pautas de por dónde por lo menos nosotras y nosotros creeríamos que tendría que ir hacia un proceso que resuelva un conflicto. Yo creo que era lo que había preguntado Pablo y se ha esbozado muy poco, pero no se ha respondido, ¿no? Yo creo que es fundamental escuchar a las víctimas, yo estoy de acuerdo, a todas las víctimas, hay que escucharlas, pero no pueden marcar la agenda ni el camino. Yo ahí estoy plenamente de acuerdo. Hay que honrarlas, hay que reconocerlas. Evidentemente, yo creo, cuando dijo Zapatero que esta democracia tenía que tener memoria, estoy plenamente de acuerdo, tiene que tener memoria, por cierto, no solo para todas las víctimas de este conflicto, sino podría tener memoria
para las otras víctimas anteriores, que yo creo que son igual de víctimas, ¿no? Pero bueno, o sea, esperemos que tengamos memoria para todo. Hay que empezar a dar pasos políticos. Para mí, pasos políticos es desestructurar el sistema de excepcionalidad política y jurídica que se había creado. Yo creo que eso es lo primero, incluso antes de hablar de presos. O sea, lo primero tenemos que acabar con la doctrina Parot. O sea, la doctrina Parot, que ha sido además recurrida en el Tribunal de Estrasburgo, tiene que, yo creo que ya no entra, el propio ministro de Justicia ya lo ha dicho, o sea que no es nada que salga fuera de ningún parámetro. El tema de la ley de partidos no tiene ninguna cabida, ni la tenía antes, pero ahora menos en este escenario, yo creo que es fundamental. El tribunal de excepción o heredero de un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional, tendríamos que empezar a plantear en qué marco político se queda ahora. Yo creo que es una importante. La supresión, por lo menos, de los juicios a más de 100 jóvenes y militantes de la izquierda abertzale que no tienen ningún delito de sangre. Yo creo que eso es algo fundamental. No gente que ya está presa, gente que no ve eso. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Udal Vilcha y de la cuestión de Egunkaria, ¿no? Yo creo que hay que hablar del acercamiento de presos, yo creo que hay que hablar del tema de Betaragune y de los presos sin delitos de sangre. Yo creo que hay que hacer un proceso ya de salir. Quiero terminar con una cuestión. Yo creo que es importante apoyar los procesos que se están abriendo. También en Madrid, el sábado a las 12 de la mañana en la Plaza del Reina Sofía vamos a hacer un acto de solidaridad con Otegi y los encausados en el Betaragune, y pidiendo un proceso de paz que avance en más o menos en lo que había comentado aquí. Miguel, nos queda 1 minuto y medio de reloj, tenéis 30 segundos cada uno para cerrar el programa. Carlos, Ramón y cierra Gemma. Yo solo decir, 30 segundos de reloj. Mi hipótesis es que si realmente la violencia de ETA armada desaparece del escenario político, las vías de solución del conflicto en la línea que decía Miguel son múltiples y se pueden transitar sin ninguna dificultad. Pero tiene que haber una apuesta inequívoca por cerrar un ciclo de lucha armada que había sobrepasado su vida útil y su vida política y ética, por supuesto. Sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero me esperaría, porque no me fío de los pollos. Unos tíos capaces de matar como mataron a Yoyes, unos tíos capaces de hacer lo de la T4, son capaces de cualquier cosa, y por lo tanto yo me esperaría a tener la garantía de que puedo hacer eso. Con esa garantía, que todavía no está, porque no me fío de ellos un pelo, todo eso y más. Y yo, ya para acabar, yo creo que se abre una oportunidad interesante. Cada uno, repito, hará su relato. Creo que es importante que se haga cada uno su relato. De hecho, un proceso de paz se aguanta por la construcción de relatos de los distintos actores, y yo creo que, un poco como decía Miguel, lo que se tiene que apoyar es esta apertura de un nuevo ciclo, de un escenario donde partir desde cero. Yo creo que nos toca construir a ti no te tocaban 30 segundos, dale, sí, con 15. Una izquierda antagonista capaz de derrotar el capitalismo. Yo creo que eso hoy es muy difícil, con ETA lo era mucho más. Yo creo que a partir de este comunicado se abre un nuevo escenario, y yo creo que quizás juntas y juntos podamos escribir otro relato, porque todas y todos tendremos que escribir al final ese relato para poder convivir y para poder construir una alternativa en Euskadi y en otros muchos sitios. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que hemos vuelto a demostrar por qué somos una televisión diferente y por qué aquí se pueden escuchar los debates que nos escuchan en otras televisiones. Tenemos una sorpresa y les voy a explicar cómo se dan las sorpresas en una televisión con medios técnicos humildes como estas. Tenemos a Nega, de los Chicos del Maíz, que va a entrar en plató, pero yo no tengo micrófono para moverme, así que me voy a levantar, le voy a saludar, me van a oír a través de su propio micrófono y le voy a hacer un regalo. Por favor, la cámara con Nega. Qué grande eres, Pablo. ¿Cómo estamos? Esto es pura improvisación. Está entrevistando al presentador de La Tuerca, nada más y nada menos que Nega, de los Chicos del Maíz. Nada, pues que estoy aquí en Madrid, que mañana salimos para Venezuela. Y esto es un regalo que te tenía preparado desde Venezuela, te lo tienes que poner en el próximo concierto. La luceremos con mucho gusto y a ver si le metemos un gol al imperialismo.
Y hay que presentar a Rap, que vienen de Valencia también. Con ellos terminamos hoy en La Tuerca Rap. Nos vemos la semana que viene. No lo hemos improvisado mal, ¿verdad? Hasta la semana que viene. Chao. Buenas tardes, Pablo. Parece ser... Queremos decir hoy a los inquisidores del siglo XXI, a quienes pretenden ponerle puertas al campo y al mar, que la izquierda abertzale, a pesar de todo, no nació en este país para resistir, ni tan siquiera para responder. Nacimos para ganar, y vamos a ganar. La cara descoberta, a Rap, per a La Tuerca, des de València. Veníem d'un silenci antic i molt llarg, Poques cosides, ràbia al pit, mort lenta, un temps amarg. aquí se habla en cristiano, país massacrat. I els pas comprengueren poble armat, poble respectat. En la clandestinitat, lluita antifeixista. Per la llibertat enfront d'un estat terrorista. Ara algú va de pacifista i la xupa al madero. Però sabem que brindar quan volar pels aires el carrero. Democràcia en oferta, falsa transició. Segueixen negant-nos el dret a l'autodeterminació. Està més que demostrat que els mass media fan negoci, l'espanyolisme guanya vots a cada nou atemptat. Tancant diaris i llistes democràtiques, tot val. Tortura policial, negar el conflicte nacional. Usar el tribunal institucional i el terrorisme estatal. Com el GAL, ETA per al PPSOE és crèdit electoral. No tot és admissible, ho sap el bon Gudari. Un revolucionari no mata un proletari. Recorda Barcelona, innocent sang de classe treballadora al Mercadona. O la dona de Sagunt convertir en difunt a un obrer, no un explotador. Els danys col·laterals són propis de l'imperi opressor. Malgrat el boicot de l'Estat truncant la via democràtica. La ley de partidos i sa trampa política. La mítica Esquerra Abertzale reprèn l'iniciativa. Bildu arrasa les urnes, l'esperança és viva. Ells han treballat per la pau i no l'ABT i el PP. Infames violència són les portades de l'ABC. Al PP queda impune el terrorisme espanyolista. Allà criminalitzen llistes com iniciativa internacionalista. Hipòcrites de doble moral, no oblidem les bombes a Cafuster, l'assassinat de Guillem. Avui s'aixequem, junts per la llibertat dels pobles. Espanya no entén que vulguem ser lliures. Deixem les pistoles, els veiem a les urnes. A les icastoles, al carrer, Basc i Basques. Sabent que no es fou nou sense trencar les closques. Agraint el passo verd deixat per companys i companyes. Nosaltres no parlem de derrotes, sinó de victòries. Enhorabona al poble basc, del Cabanyal a Vallecas, a Rap traça la ruta. Més que mai, gora Euskal Herria, askatuta, askatuta.